Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Monográficos de Material Motor. Episodio 38. Las locomotoras de la serie 261 de Renfe. Las palomas de Pajares. Imagen de la locomotora 261005 en Santander, en agosto de 1970. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Locomotora de la serie 261, que fue la antigua serie 6100 de Norte, y que también tuvo esa numeración en Renfe hasta el año 1970. Fantástica imagen de la localidad asturiana de Pola de Lena, en el año 1924. Hace un siglo, la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España ya estaba planeando la electrificación del mítico puerto de Pajares en Asturias. Este se inauguró en el año 1884 con tracción vapor. A pesar del uso de potentes locomotoras de vapor, este puerto era sumamente dificultoso, tanto para ferroviarios como para viajeros. Durante la Primera Guerra Mundial, el carbón era caro y tenía mucha demanda en todo el mundo. Por ello, las cuencas mineras asturianas y leonesas aumentaron mucho su exportación y pudieron desarrollarse, y el tráfico ferroviario aumentó bastante. Pero Norte no pudo encontrar empresas constructoras europeas para la ansiada electrificación entre Asturias y León. Imagen de fábrica de la locomotora 6105 de Norte. La decoración blanca que tuvieron en un principio hizo que se le apodara en aquella época palomas o blancas palomas. A pesar de las dificultades derivadas de los acontecimientos históricos, finalmente, en el año 1921, Norte se decanta por la empresa estadounidense General Electric para las instalaciones fijas y también para la parte eléctrica de las locomotoras. Dos fueron las series de locomotoras que finalmente seleccionó Norte. Fueron las series 6000 y 6100, esta última la protagonista del episodio de hoy. A diferencia de otras redes europeas, Norte, junto con el gobierno español y General Electric, se decidió por un sistema de electrificación a 3000 voltios en corriente continua, más utilizado en los Estados Unidos. Locomotora 6101 de Norte, fotografía de fábrica del año 1924. Esta fue la primera locomotora eléctrica construida en España. Y nos vamos al origen de estas bonitas locomotoras. El pedido de Norte para la electrificación del puerto de Pajares fue en total de 12 locomotoras, 6 de la serie 6000 y otras 6 de nuestra protagonista de hoy, la bonita serie 6100. Estas locomotoras fueron construidas en su parte eléctrica por Westinghouse y la mecánica por la Sociedad Española de Construcción Naval de Sestao, pero con la ingeniería y diseño de la compañía Baldwin. A nivel técnico, las 6100 eran muy parecidas a las 6000 en cuestiones mecánicas, pero a nivel estético se diferenciaban bastante. Las 6100 disponían de dos capots que las hacían bastante atractivas y recordaban un poco a las locomotoras de tipo cocodrilo.
Norte quería utilizar estas locomotoras para todo tipo de trenes, tanto de viajeros como de mercancías, y al igual que sus primas de la serie 6000, solo recorrerían el puerto de Pajares, la zona más dura. Una vez coronado el puerto, los trenes serían traccionados con locomotoras de vapor hacia sus respectivos destinos. Fue ya en tiempos de Renfe cuando se electrificó todo el trayecto entre Gijón y León. En 3 unidades, la librea original fue blanca, de ahí el mote de palomas, blancas palomas o similares, pero al poco tiempo toda la serie recibió el color verde, que luego también lucirían en Renfe. La locomotora 6001 fue la primera locomotora eléctrica construida en España. Al igual que las 6000, las 6100 estuvieron destinadas durante mucho tiempo al depósito de Ujo, construido por Norte. Locomotora 6103 de Norte, pasando por el puerto de Pajares en los años 20. Fantástica estampa montañosa de la cordillera cantábrica. Ya en tiempos de Norte, estas locomotoras, junto con la serie 6000, tenían el monopolio de la tracción de todos los trenes de viajeros y mercancías para poder superar el peor tramo, el más difícil de toda la zona de Pajares. Incluso en los primeros años de Renfe tuvieron ese monopolio para dar tracción a todos los trenes. Y nos vamos a las características técnicas de estas fantásticas locomotoras. Constructores: Sociedad Española de Construcción Naval, Baldwin Lima Works, Westinghouse. Unidades construidas: 6. Año de construcción: 1924. Rodaje: Coco. Diámetro de ruedas nuevas: 990 milímetros. Ancho de vía: 1674, el ibérico. Longitud entre topes: 14.128 milímetros. Tensión de alimentación: 3.000 voltios en corriente continua. Potencia nominal: 1.344 kilovatios, 1.620 en régimen unihorario. Velocidad máxima: 55 km por hora. Número de motores de tracción: 6. Tipo de motor: Westinghouse 350A. Potencia por motor: 224 kilovatios. Peso en orden de marcha: 75 toneladas. Peso por eje: 12,5. Peso por metro lineal: 5,3. Freno eléctrico de recuperación. Freno neumático vacío y de aire para la locomotora. No disponían de mando múltiple, tampoco de calefacción al tren, y su relación de engranajes era de 18:61. Y nos vamos a los servicios realizados. Desde la época de Norte, fueron, junto con las 6000, las reinas indiscutibles del puerto de Pajares, y también en Renfe hasta mediados de los años 50, cuando llegaron las también míticas inglesas de la serie 7700. La 6100, luego 261 con la numeración U y C, fueron locomotoras muy duras y fiables. Dieron tracción a todo tipo de trenes de viajeros y mercancías. Imagen de una locomotora 6100 de Norte en Pajares, en la década de los años 20. Durante más de 25 años, dieron un magnífico rendimiento en el puerto de Pajares, aunque en su mantenimiento eran algo complejas y peligrosas para la época. De hecho, hubo algunos operarios fallecidos en los trabajos de mantenimiento con estas máquinas. A partir de los años 50, con la ampliación de las electrificaciones en la zona astur-leonesa, aumentaron su radio de acción
y fueron trasladadas a otras regiones españolas. Una imagen muy parecida a la anterior, pero que se tomó en la década de los años 60. La locomotora 6106, ya de Renfe, fotografiada también en Pajares. 3 unidades fueron enviadas más tarde al depósito de Santander, donde daban servicio a pequeños trenes de mercancías, en ramales y por la red cántabra en general. Otras 2 unidades fueron enviadas al depósito de Barcelona-Vilanova, donde curiosamente recibieron la decoración verde turquesa, muy similar a la de las locomotoras francesas de la serie 7600. Detalle de una locomotora de la serie 6100 de Norte, del capot y de la zona interior de este, donde se puede apreciar el motor. Locomotora 6006. En su época catalana estuvieron con trenes de trabajo de vía y catenaria. A finales de los años 70, después de muchos kilómetros con trenes de tipo secundario o auxiliar en esa década, fueron dadas de baja. La serie 261, como se denominó desde principios de los años 70, fueron locomotoras longevas, duras, de gran calidad, aunque algo peligrosas, entre comillas, en su mantenimiento, y han pasado a la historia como unas de las locomotoras eléctricas más bonitas de los ferrocarriles españoles. Llama la atención su pequeño tamaño y a la vez su gran fuerza y capacidad de trabajo. Locomotora Renfe 6103, El Molledo, en el año 1969. Por el año, este tren tiene toda la pinta de ser un traslado, ya que esos coches de madera ya estaban fuera de servicio. Afortunadamente, varias de estas locomotoras están preservadas, aunque en diferente estado de conservación. Esperemos que tanto las administraciones públicas como los mecenas privados puedan facilitar fondos para que estas locomotoras y todo el patrimonio ferroviario español pueda conservarse al igual que en otros países europeos con mayor sensibilidad, y que también Renfe invierta el 1% cultural en el patrimonio ferroviario, en vez de otras cosas que de cultura no tienen nada. Locomotora 6102 de Renfe, luego sería la serie 261, todavía con un tren de viajeros con coches de madera que probablemente sea de la década de los 50 o de los 60. En Renfe, aunque la foto sea en blanco y negro, tuvo la decoración en color verde con franja amarilla y también la decoración en color turquesa que veremos después. Fantástica imagen. En sus primeros años en Renfe, hasta mediados de los años 50, la serie 6100 de Renfe y también las 6000, sus primas, tenían el monopolio con los trenes en el paso del puerto de Pajares. Aquí vemos a un fantástico tren de viajeros en doble tracción pasando por el viaducto de Las Puentes en el año 1952. Las locomotoras 6100 eran de tipo universal. No tenían demasiada velocidad punta, pero estaban especializadas y pensadas para las duras rampas de montaña y poder coronar puertos con una inclinación muy grande, mayor de lo normal. En los ferrocarriles suizos y austriacos hubo locomotoras de diseño similar a las 6100, ya que eran modelos especialmente pensados y diseñados para zonas de montaña. Mismo año y misma ubicación.
esta vez con un tren de vuelta, de regreso, con un mercante. El trasiego de las locomotoras, tanto la 6000 como la 6100, era bastante grande. Se las veía yendo y viniendo constantemente a lo largo del puerto de Pajares. Con el tiempo se demostró lo acertada que fue la decisión de la Compañía del Norte de electrificar Pajares a 3000 voltios, en vez de 1500, como se hacía en buena parte del resto de España y del resto de Europa, ya que esa electrificación con sistema de origen americano tenía más potencia y a largo plazo demostró ser mucho más eficaz que el sistema de 1500 voltios, que por ejemplo no permite tantas circulaciones de trenes a la vez por una misma línea. Imagen de la locomotora 6101 en el año 1954, esta vez dando tracción a un tren de mercancías, donde se puede ver uno de los puentes que estaba en obras de mantenimiento o en obras para reforzarlo. Otra de las enormes ventajas de la serie 6100, luego 261, era su poco peso por eje, pero que eso no le quitaba esfuerzo de tracción en las pendientes muy duras de toda la cornisa cantábrica. Unas locomotoras muy longevas y que en sus primeras décadas no se les conoce fallos técnicos importantes. Eso muestra su gran dureza de mecánica y su gran resistencia a lo largo del tiempo. Unas máquinas muy trabajadoras. Eran también habituales las dobles tracciones. Se conseguía una composición de bajo peso por eje y con la máxima potencia y esfuerzo de tracción. Imagen del puente de Casorbida el 20 de agosto del año 1951. Fantástica imagen. Cuando llegaron a Pajares, las locomotoras inglesas de la serie 7700, que luego por extensión, con la ampliación de las electrificaciones, podían llegar de León a Gijón, haciendo el recorrido completo, las locomotoras de la serie 6100 fueron llevadas a otros lugares de España. Aquí podemos ver a la 6105 dando tracción a una especie de tren mixto o un pequeño ómnibus en la localidad de Barruelo. Estas locomotoras fueron trasladadas a regiones de España que tenían red a 3000 voltios en corriente continua y que necesitaban más tracción, ya que la potencia que ofrecían las 7700 en la zona de Asturias y León era más que suficiente para dar tracción a la inmensa mayoría de los trenes que circulaban por esa zona. Imagen de la 6106 en Oviedo, en la década de los 50. Podría ser también de los 60. Foto de Juan Bautista Cabrera, uno de los grandes fotógrafos ferroviarios de aquella época. La 6100, al igual que las 6000, cuando se completaron las electrificaciones desde Pajares hasta la zona de Oviedo y Gijón y León, continuaron circulando y ampliaron su radio de acción antes de la llegada de los traslados. Y aquí vemos otra 6100 saliendo de uno de los numerosísimos túneles que hay en la zona de Pajares y en Asturias en general. La mítica línea León, Gijón, sobre todo el paso de Pajares y toda la montaña asturiana, es una de las obras de ingeniería mejores que se han hecho en los ferrocarriles europeos. Quizás nunca tuvieron la calidad de vía que tuvieron otras naciones, pero por su complejidad técnica y también por la complejidad geológica que tiene la cordillera cantábrica, está considerada una de las mejores obras que se han hecho en el mundo entero.
Y vamos con un epílogo en color para finalizar el reportaje. Anejo fotográfico en color. Como estas locomotoras fueron dadas de baja en la década de los 70, pues no hay muchos documentos en color sobre estas máquinas. Pero también los hubo y vamos a disfrutar del color y los esquemas que tuvieron. Locomotora 261001 con un tren de socorro en Barcelona en julio de 1966. Estas locomotoras, que fueron trasladadas a Cataluña, realizaban este tipo de servicios: trenes auxiliares, traslados y también circulaciones que tenían que ver con obras de catenaria y de vía. Locomotora 261001, que procedía de Cataluña, que había sido pintada en los colores Alstom, entre comillas, como la decoración que tuvieron las locomotoras francesas de la serie 7600. Pues aquí fue fotografiada por el gran Gustavo Roeder, otro de los grandes divulgadores del ferrocarril español. Le hizo esta foto en Alcázar de San Juan. En un principio, esta locomotora, la fecha es hacia mediados de los años 70, iba a hacerse un museo en Alcázar, pero finalmente fue trasladada a otro lugar para ser preservada. Locomotora de la serie 261 ya dada de baja a mediados de los años 70. Desconozco cuál es la ubicación, pero quizás podría ser Delicias el punto donde se hizo la fotografía. Esta era la decoración mayoritaria que tuvieron estas locomotoras en tiempos de Renfe, que la habían heredado ya de los últimos años de la época de Norte. Verde oscuro con franja amarilla. Y la zona delantera en rojo. Locomotoras 261001 y 002, fotografiadas en el depósito de Barcelona-Vilanova en el año 1970. Algunas de las locomotoras, no estoy seguro si fueran todas, de las locomotoras que llegaron a Cataluña procedentes de la zona de Asturias y de León, recibieron esta decoración para uniformizarlas con las locomotoras francesas que había en este depósito y en general en todo el área de Barcelona. Una serie de locomotoras corta, pero que tuvo muchas decoraciones diferentes con respecto a las pocas unidades que existieron. Imagen de la 261002 también en el depósito de Vilanova, donde podemos ver, aparte de la belleza de esta locomotora, podemos ver con más detalle cómo eran estas máquinas en sus últimos años. Quizás las locomotoras de la serie 261 no llevaron trenes muy importantes en la década de los 70, pero sí que se las veía bastante en la zona de Cataluña con trenes de trabajo. Aquí vemos a una de esas 261 con el color turquesa famoso que tuvieron en la zona de Cataluña, dando tracción a un tren balastero para alguna obra en vía. Puente de Olesa, en el año 1968. Y finalmente, la locomotora que estuvo en Alcázar de San Juan, pues recibió los colores, entre comillas, originales y acabó en el Museo de Delicias. Última imagen del reportaje. Locomotora 261001, fotografiada en Madrid Delicias el 27 de junio del año 2009. La serie 6100, 261 después, en nuestra memoria y en nuestros corazones. Una belleza de locomotora. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo vídeo.